En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, ayer fue la fiesta de la Virgen de Lourdes, queríamos predicar sobre ella, queríamos hacer una prédica sobre ella, y en vistas también a la época que estamos viviendo, ya la época previa a la Cuaresma, los ornamentos morados, y la Virgen de Lourdes tiene que ver por lo menos con dos de las obras de Cuaresma que se recomiendan en realidad desde ya, desde la Septuagésima: la oración y la penitencia, hacer sacrificios. Son obras cuaresmales y eso. Todo el año hay que rezar, todo el año deberíamos hacer algún tipo de penitencia, pero más en esta época, la preparación ahora a Cuaresma, y en tan solo 10 días será el miércoles de ceniza. Entre paréntesis, el miércoles de ceniza casi seguro va a haber una sola misa por la mañana, para que organicen sus horarios y puedan venir y tener todos su cruz en la frente, porque intento viajar a otro lugar para darles también la ceniza en otro lugar. Volvemos entonces a la prédica. La Virgen de Lourdes tiene que ver con dos de las obras cuaresmales en esta época que nos prepara la Cuaresma: la oración y la penitencia. Nuestra Señora se apareció allí en Lourdes en el año 1858, 4 años después de que el Papa Pío IX proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción, y Nuestra Señora de Lourdes es la Inmaculada Concepción. De hecho, ella se presentó así. La primera aparición fue el 11 de febrero, la fiesta de ayer. Fueron 18 en total hasta el mes de julio de ese año 1858. Se apareció a Bernardita, una pastorcita, para la época tenía tan solo 14 años. Aquí en nuestra capilla habrá varias jovencitas de 14, 15 años. Podrían preguntarse, o nos podemos preguntar, si estarían en condiciones de que la Virgen se les aparezca y les encargue una misión. Pensar cómo estoy yo ante la Virgen, cómo soy yo, jovencita de 14 o de 15 años, cómo soy yo a los ojos de la Virgen. Bernardita probablemente, tal vez no era todavía santa, pero algo de santidad tendría, una jovencita muy pura, 14 años. Es difícil decir en un ser humano cuando ya se alcanzó la santidad, y además uno tiene que luchar hasta la muerte. De cualquier manera, si una jovencita con algo de santidad, muy santica, como se dice aquí en Colombia, y muy pura. Y la Virgen tuvo esos favores para con ella. Piensen todas nuestras jovencitas, también cómo están ellas ante la Virgen María. 4 años, decíamos recién, después del dogma de la Inmaculada, Pío IX lo declaró, y en la aparición del 25 de marzo de la Virgen de Lourdes, ella se presenta así. Ella dice: yo soy la Inmaculada Concepción. En el texto oficial del breviario se nos dice: la joven Bernardita había preguntado a la Santísima Virgen su nombre, y dice allí: Virgo ad motis pectori manibus elatisque in celum oculis responde. Muy hermosa la expresión. De hecho, muchas de las imágenes de la Virgen de Lourdes, ella está así mirando el cielo, y casualmente eso evoca el momento en que ella se presenta con la Inmaculada Concepción. En latín recién decía: la Virgen, después de que Bernardita le pregunta por su nombre, llevando sus manos al pecho y elevando sus ojos al cielo, eso significa lo que leíamos, respondió: E Immaculata Conceptio ego sum. Yo soy la Inmaculada Concepción. Entre los hechos ocurridos con Lourdes, sin duda, cómo no remarcar esa fuente de agua que surgió allí, el agua de Lourdes. Hasta el día de hoy, las personas que tienen la suerte de conocer Lourdes, traen su agua de Lourdes, un agua, y todo lo que envuelve Lourdes, que tantísimos enfermos ha curado, todo lo que significó esa aparición para las curaciones y los milagros, curando tantísimos enfermos. Que ellos hayan empezado un expediente, y la Iglesia constituyó comisiones médicas para examinar, que se hayan declarado curados allí en Lourdes cerca de 5.000 o más expedientes existen. Los milagros de Dios nuestro Señor, en este caso a través de la Santísima Virgen María en Lourdes. Rezar el Santo Rosario y hacer penitencia por los pecados propios y por la conversión de los pecadores son tal vez
los dos puntos centrales de esta aparición. El Santo Rosario, podemos decir, fue el primer punto al cual la Virgen se dirigió en su mensaje. Rezar el Santo. El primer día que se apareció, la Santísima Virgen pidió rezar el Rosario. En el breviario dice lo siguiente: primo apparitionis die, en el primer día de la aparición, qui fuit 11 februari, que fue el 11 de febrero, la fiesta quedó allí, la Santísima Virgen insistió ante Bernardita: vuelam signum crucis rite pieque facendum edoquis. Primero, y esto nos sirve para todos, le enseñó la Virgen a Bernardita a hacer rite pieque, dice en latín, a hacer correcta y piadosamente la señal de la cruz. Y sirve de llamada de atención para todos nosotros, porque los católicos tantas veces hacemos la señal de la cruz que más de una vez la hacemos con poca dignidad. Entonces fíjense, la Virgen, primera aparición, inclusive antes de decir el rosario, que es lo inmediato, le enseñó a hacer correcta y piadosamente la señal de la cruz. Pensemos, y que nos sirva a todos nosotros para estar pendientes y hacer con respeto y dignidad la señal de la cruz, que a veces con tantas veces que lo hacemos y a veces con el vértigo de nuestras vidas la hacemos en forma poco piadosa. Primero le enseñó a hacer digna y piadosamente la señal de la cruz. Y agrega ahí el breviario: atque y al sacri rosario recitationem exemplo su coronam excitavi. Y le empujó a Bernardita, le insistió a ejemplo suyo, la propia Virgen de ejemplo en rezar el rosario, la empujó a la recitación de la corona del Santo Rosario. Ese es el primer punto de Lourdes, rezar el Santo Rosario. Hijos, el Santo Rosario cada día salva. El Santo Rosario rezado cada día lleva al cielo. ¿Cuántas veces lo hemos enseñado a los sacerdotes? Rezar el Rosario, sin excepción, tiene como fruto la salvación eterna. Y aún sabemos que tristemente siempre hay algunos, poco más, poco menos, que no rezan el Rosario cada día. Para ser un católico, no decimos, lo hemos dicho alguna otra vez, ni siquiera serio, medianamente serio, no puede faltar el Santo Rosario en nuestras vidas. El Rosario salva. Graben a fuego eso y háganlo. El Rosario salva. Lleva a la salvación eterna. Nunca los cansaremos de inculcarles ellos. Es más, con el favor de Dios, las hermanas, que son oblatas del Santo Rosario, están preparando una estampita para enseñar a rezar, un pequeño texto, una estampita para poder hacer apostolado y empujar a la gente, no solo a nosotros mismos, a que recen el Rosario cada día sin excepción, no a veces sí y a veces no, cada día sin excepción, para lograr la salvación eterna. Y además empujar al mayor número que podamos de personas para que también lo recen todos los días. El Rosario todos los días salva. Máxime en esta crisis espantosa que padecemos los católicos, que tanta confusión y errores en tantas almas de buena fe ha sembrado en el mundo entero, con la falsificación que han hecho y esta falsa religión moderna del Concilio Vaticano II, empujar al mayor número posible de almas a que recen el Rosario, se van al cielo, logramos la salvación de ellas y la propia. Entonces podremos, con el favor de Dios, y así lo esperamos, hacer apostolado del Santo Rosario. El segundo punto central, penitencia, hacer sacrificios. Hacer sacrificios. El otro gran punto de Lourdes. No existe catolicismo sin sacrificio. No nos mintamos. No existe verdadero catolicismo sin hacer sacrificio. Algunos harán un poco más, otros harán un poco menos, pero no puede ser que yo me llame católico y que no haga nada de sacrificio. Eso no puede ser. Y la Virgen en Lourdes insistió mucho en hacer penitencia, en hacer sacrificio. Una vez más, no existe verdadero catolicismo sin hacer sacrificio. Por mis pecados,
Hay que tratar de pagar aquí nuestras deudas. Ya saben que en la otra vida, aún si logramos la salvación eterna, y quiera Dios que podamos salvarnos, en el purgatorio, el castigo más pequeño del purgatorio es miles de veces más duro que cualquier sufrimiento de la tierra. Entonces hay que pagar aquí, hay que hacer sacrificio. Nuevamente, no hay catolicismo sin sacrificio. Hay que hacer sacrificio. Y por los pecadores, por la conversión de los pecadores, para que los pecadores se conviertan, hay que hacer sacrificio. En el texto del breviario dice que la Virgen, a la jovencita Bernardita, penitenciamque agere es hortata. La Virgen exhortó a la joven a hacer penitencia. Y la Virgen exhortó también a esta joven a hacer penitencia, a hacer sacrificio. Los católicos hemos olvidado muchísimo, muchísimo, en comparación a otras épocas, lo que es hacer sacrificio. Hemos casi sacado de nuestras vidas el tema de hacer sacrificio y hacer penitencia. Y eso no puede ser así. Catolicismo, entre otras cosas, lleva a hacer penitencia, a hacer sacrificio. Dios nuestro Señor Jesucristo marca gravemente la obligación que tiene todo católico de hacer sacrificio y cuidado. Dios nuestro Señor Jesucristo dice, bajo pena de condenación. El tema es serio. Como decimos recién, algunos harán más, otros harán menos, pero no puede ser que yo me llame católico y no haga nada de sacrificio. Eso no puede ser. Las citas de Cristo, para que vean que son bien fuertes, están en San Lucas, en el capítulo 13. Yo os digo que si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis, os condenaréis. Y 2 versículos más adelante vuelve a repetir lo mismo. Nisi penitentiam abueritis, non egeritis, omnes similiter peribitis. 2 versículos después, el primero era el 3, en el 5 otra vez dice lo mismo. Si no hacéis penitencia, sacrificios, todos igualmente pereceréis, os condenaréis. Hay que hacer sacrificio. Y ya un último punto que quería desarrollarles entre los textos que pone la Santa Iglesia Católica para la fiesta de la Virgen de Lourdes. Y fíjense cómo se relaciona en esta época. Oración, sacrificio y cambiar de vida. Estamos llamados a ordenar nuestras vidas según Dios. Según Dios. Allí pone la Iglesia Católica un texto de las parábolas de Salomón, de los proverbios. Y en el fragmento en cuestión, en los párrafos que yo escogí, se nos invita a una vida virtuosa, a llevar una vida según Dios, de buenos hijos, tratando de ser buenos hijos, tratando de ser buenos católicos, dejando de lado ciertos pecados, respecto de los cuales ahí se dice de un rechazo especial de Dios contra esos pecados. Pero la Iglesia Católica se lo pone en boca de la Virgen, porque es la fiesta de la Virgen, entonces hay un rechazo especial también de la Santísima Virgen ante las personas que cometen ese tipo de pecados. En los ejemplos que escogimos dice así: Timor Domini, el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Respetar a Dios, entre otras cosas, implica la verdadera práctica religiosa, la verdadera práctica del catolicismo. El temor de Dios implica la verdadera práctica del catolicismo. Entonces, la verdadera práctica del catolicismo, el temor de Dios, odit, dice ahí en latín, odia, no es suave, odia, malum, odia lo malo. Y la Iglesia Católica pone, por supuesto, en boca de la Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, odia lo malo, todo lo malo. No algunas cosas sí, otras no, todo. Por eso debemos apartarnos de las malas acciones y tener una práctica sincera de nuestro catolicismo, buscar lo bueno, buscar las acciones buenas, ejercitarse, buscar la práctica religiosa católica de corazón, de todo corazón. Siguiente ejemplo, Timor Domini, el temor de Dios, la verdadera práctica católica. Y la Virgen María, odit, de nuevo, odia. ¿Qué cosa?
Arrogancia, la arrogancia. Dios no soporta la altanería. La Virgen no soporta la altanería, ser altanero, creerse superior del prójimo, pero por favor, ser despreciativo del prójimo, no puede ser. Un católico jamás debería ser despreciativo del prójimo, jamás. Odit, arrogancia, el ser despreciativo, arrogante. Y si eres así, tu misita en latín no te va a servir mucho que digamos, nuestra misita en latín. Odit, arrogancia, odia la arrogancia. Timor Domini, otra vez, el temor de Dios, la verdadera práctica católica. Y la Virgen María, odit, odia, superbia, de la mano con el anterior, de la mano con la soberbia, odia la soberbia. Dios tiene un rechazo, si me puedo expresar en forma humana así, especial contra las personas soberbias. La Virgen María tiene un rechazo especial contra las personas soberbias. Y muchas veces Dios los aparta de sí, los humilla. Pensemos en cualquiera de nosotros, en nuestras vidas, cuando recordemos que hayamos sido soberbios, inclusive, piensen si a veces no ha ocurrido que Dios castiga inmediatamente, pasa algo inmediatamente, cuando uno se comporta con soberbia. Más de una vez, la cosa viene inmediata, aún en esta vida. Y el último ejemplo que queríamos dar, Dios, la verdadera práctica religiosa, el temor de Dios, del verdadero catolicismo, y la Virgen María, esta es más fuerte todavía el verbo en latín que hayan puesto. Os bilinguer detestor, dice en latín. Yo detesto, miren qué fuerza que tiene ese verbo. Yo detesto os bilingüe. La boca bilingüe, la boca doble, las personas con hipocresía, las personas con falsía. Y Dios y la Virgen María, se le pone en la Iglesia Católica, ella detesta las personas dobles, las personas que tienen doblez, los que quieren aparentar la hipocresía. Tenemos que ser almas sencillas, como Bernardita, almas sinceras, almas transparentes, sin doblez. Sin doblez. Mucho más se podría decir, hay muchos más ejemplos en esos textos tan hermosos que pone la liturgia, los textos litúrgicos. Lo dejo allí para no extenderme. Inclusive el Papa que vivía cuando se dio Lourdes, que tiene que ver con Inmaculada, ese presente Inmaculada Concepción, fue Pío IX. Y Pío IX definió, lo dijimos al principio, 4 años antes de la aparición, definió el dogma de la Inmaculada. Y aún en los textos litúrgicos se pone allí cosas que tienen que ver con los gobiernos temporales, con los poderes temporales, los gobiernos temporales, lo que realmente deberían ser y no lo son. Y probablemente están allí por lo que tuvo que sufrir Pío IX, que es la misma época de Don Bosco, que predicábamos el domingo pasado, una época muy turbulenta y con mucha furia contra el catolicismo y contra el Papa, de parte de los gobiernos de la época. Y también hay un texto litúrgico ahí que tiene que ver con estos temas, pero no desarrollamos para no extendernos. Terminamos volviendo a insistir en lo del comienzo. Los 2 puntos centrales de Lourdes: Santo Rosario y hacer sacrificio. Si alguno o muchos de los que están aquí o los que nos están escuchando por el internet todavía, ¿cuántas veces? Todavía no reza el rosario cada día, no a veces sí y a veces no, cada día. Si todavía feligreses así, que la experiencia nos va mostrando que sí los hay, espero que estas palabras sean por fin un punto final y ahora sí recen el rosario cada día. Estamos en esta época, oración, más oración que el resto del año, aunque el rosario hay que rezarlo siempre, parece el cielo. Y lo segundo, hacer sacrificio. La Virgen en Lourdes insiste en hacer sacrificio en esta época preparatoria todavía la Cuaresma. En 10 días es Cuaresma, miércoles de ceniza.
preparatoria de Cuaresma ya podemos y debemos empezar a ejercitarnos en un sacrificio, hacer un poco más de sacrificio. Volvemos a decir, algunos harán un poco más, un poco menos, pero no puede haber un católico que no haga sacrificio en su vida. No hay catolicismo sin hacer sacrificio, como el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo indicaba y leíamos hace unos momentos. Santo Rosario, oración y sacrificio. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu.